este país, señor González Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Señor González Armengol, buenos días. Hola, buenos días. A ver, yo se lo pregunto, ¿abusamos los españoles de acudir a urgencias o es que ustedes necesitarían más medios? Vamos a ver, aquí hay dos temas. Primero, la percepción y luego la explicación técnica. Percepción. ¿Quién utiliza los servicios de urgencias más mayoritariamente? El 25% menores de 16 años y un 25% mayores de 65 años, con una o más patologías crónicas que se reagudizan en épocas determinadas. Estamos en una de ellas, empiezan las alergias, hemos pasado hace no mucho otra anterior, las gripes, y son además pacientes contrastables que además requieren más episodios de hospitalización. Como he estado oyendo un poquito la tertulia, añado, los servicios de urgencias no se saturan, y está muy publicado en la literatura científica, porque vengan más pacientes a los servicios. Se saturan por la falta de camas de pacientes que necesitan hospitalización. Y aunque estén en los servicios de urgencia y parezcan horas, sí se les atiende, independientemente de cuando se decide que un paciente ingrese, el sitio desde el punto de vista hotelero más adecuado para que esté es que esté en una habitación, a ser posible, con sus familias. Y especialmente los grupos frágiles. De hecho, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay una instrucción y en varias comunidades de acompañamiento de pacientes y de grupos frágiles, pacientes paliativos, pacientes oncológicos, pacientes con Alzheimer, con demencias y niños, que es una cosa que además es deseable por parte de todos, salvo en situaciones en las que prácticamente a veces, por las circunstancias, insisto, ocasionales, no frecuentes, aunque tengamos esa imagen que parezca frecuente, no es frecuente, no es raro, pero es relativamente frecuente y que normalmente se asocia a eso que les he comentado antes. Con respecto a lo que he oído también varias cosas, quería empezar también por un concepto básico. Cuando se hace la equiparación de algo que es un bien social arraigado en la sociedad europea y empieza a serlo también en la americana con la reforma Obama, con un bien de consumo, como es conducir un coche, hablando de carné por puntos, estamos haciendo un flaco favor a algo que está arraigado en las sociedades occidentales. Ya ahora podemos decir que en la mayoría de las sociedades occidentales. Y me parecen términos muy peligrosos. Por supuesto, nos oponemos radicalmente desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista, además, del uso en los últimos tiempos. Los sistemas sanitarios se hacen alrededor de las tendencias sociales. Desde hace 30 años se ve regularmente, precisamente en el contexto este que se está comentando. Ya se comentó en la anterior crisis, lo que pasa es que como vino la época de bonanza nos olvidamos todos, empezamos a hacer la carrera de lista de espera a ver quién operaba antes y esas cosas, y lo que ocurrió es que no se reorientó en su momento el sistema. Ahora se habla mucho de eso, cuando los pacientes más frecuentes y que más utilizan los servicios sanitarios son pacientes frágiles, normalmente ancianos, con una o varias enfermedades crónicas, y los que están en la cúspide, además, son pacientes que refrecuentan mucho los servicios de urgencias. Si encima, en vez de apostar, como yo creo que se está apostando, y además es verdad, por muchas administraciones, por tratar, y por muchos profesionales, por reorientar el sistema precisamente a tratar de que la atención a estos pacientes salte o no requieran la necesidad de atención en nuestros servicios, estamos haciendo un muy flaco favor. Este tipo de declaraciones además se saltan a la torera pues lo que es la racionalidad, la sensación, genera sensación de inseguridad en los pacientes, y nosotros lo queremos cortar radicalmente. Y como expertos, porque sí trabajamos en esto desde hace muchos años, nos oponemos radicalmente ni siquiera a que se sugieran este tipo de comentarios, porque lo único que hacen es hacernos daño, tanto los pacientes como nosotros. Señor González Armengol, entonces, bueno, usted radicalmente están ustedes en contra de esa propuesta de multa al que se pase yendo a emergencias. Pero yo también digo, ¿y cómo sabes si tienes que ir o no tienes que ir con el niño con 40 de fiebre? Le contesto también, vamos a ver, de cada 20 casos potencialmente leves, hay uno que no lo es, y el problema es que no sabemos cuál es. No sabemos cuál es. Y hacer juicios a priori sobre la potencial atención que tiene un paciente, yo creo que es algo que va incluso en contra del propio código deontológico. Por supuesto, desde ese punto de vista, desde el sentido común y sobre todo desde la amplísima experiencia que tenemos los que sí trabajamos en esto, nos parece una irresponsabilidad, que por supuesto rechazamos. No se pueden hacer juicios a priori sobre lo que tienen los pacientes. Insisto, las tendencias de frecuentación mayores son normalmente de pacientes, normalmente frágiles, asociadas a situaciones frágiles socialmente, y pueden venir a lo largo del año a los distintos servicios de urgencias incluso más de 5, 6, 7, 8 veces. Lo que hay que hacer es ver de qué manera podemos tratar de evitar, junto con los compañeros de atención primaria, que además cuando están normalmente de 8 a 10 de la noche, los centros de salud funcionan en general bastante bien. Lo que pasa es que la cobertura horaria que se tiene es de 8 a 10 de la noche. Los 365 noches y los 120 festivos que hay en España, en muchas zonas geográficas y en muchos tramos horarios, estamos hablando prácticamente de 2/3 del tramo horario, los únicos servicios sanitarios
servicios disponibles y accesibles son los servicios de urgencia, y en muchos casos también son los únicos servicios sociales accesibles. Estamos hablando de cosas muy importantes que además lo que hacen en un sistema que en general es bueno y que hay que darle algunos pequeños o algunos grandes toques, sobre todo de reorientación, han funcionado estos últimos años aquí y en muchos países del mundo, garantizando la equidad del sistema. Y si hablamos de estas cosas nos cargamos algo bastante grave, porque además ¿quién es el guapo? Vamos a hablar aquí un poquito coloquialmente, que va a decidir que sí, que no y por qué. Yo he utilizado, yo soy un experto y he llevado a mis niñas un par de veces. Pues tenía dudas de que tuviera en una ocasión un acceso periamidalino. Una de ellas la tuvo, la otra no la tuvo. Cuando la tuvo, la tuve que dejar 12 horas. Insisto, no estamos llamando a una llamada indiscriminada, al uso indiscriminado de los servicios de urgencias ni de ningún otro tipo del sistema sanitario. Y yo creo, y quiero pensar, y pienso así, pues soy español, que todos somos lo suficientemente responsables para saber cuándo hacemos uso o no en este caso, de algo que está muy arraigado, como se ha demostrado socialmente, como es el sistema sanitario. En este caso, hablamos de los servicios de urgencias. Señor González Armengol, muchísimas gracias. ¿No cree usted que el Gobierno se lo plantee en serio, no? Yo creo que no, esto ha sido una propuesta. Yo creo que estoy de acuerdo un poquito en el sentido de la ministra, lo interpretamos todo como una anécdota, pero he oído que ha habido declaraciones posteriores un poquito siguiendo en la línea y seguiremos y además seguiremos radicalmente diciendo estas cosas y argumentándolas. Es que, insisto, de verdad, los sistemas de copago en el contexto en el que estamos, si ya han demostrado algo en este sentido y en este caso concreto, sería además excluir por disuasión precisamente a las clases más desfavorecidas y a los grupos más frágiles. Un completo error. Señor González Armengol, muchísimas gracias por sus explicaciones. Un abrazo. Nada, a ustedes. Bueno, Tania Sánchez, diputada de Izquierda Unida.